«Detente ahora mismo». La voz de Augusto Rivas retumbó por la mansión, tan potente y cargada de furia como un trueno en una tarde de verano. Se encontraba de pie en la entrada del gran salón, con los puños apretados a los costados, la mandíbula tensa, observando una escena que hizo que la sangre le hirviera en las venas. Su hija, Lorena, de apenas 8 años, estaba en el centro de la habitación, sentada en su silla de ruedas. Y por primera vez en meses, una sonrisa genuina, radiante, iluminaba su rostro pálido. A su lado, Marcelo, el chofer que había contratado hacía apenas 3 semanas, danzaba con una suavidad y una gracia inesperadas al ritmo de una suave melodía brasileña que sonaba en su teléfono móvil. El hombre, de unos 32 años, sostenía la mano de la niña con una delicadeza que contrastaba con su complexión fuerte, girando lentamente alrededor de la silla de ruedas, guiándola en un baile improvisado. Lorena, incapaz de mover las piernas, participaba con el resto de su cuerpo. Sus brazos se movían en el aire, sus hombros se balanceaban y aplaudía con una alegría pura, una alegría que Augusto no había visto desde el trágico accidente. Era una imagen de inocencia y felicidad, pero para Augusto fue una afrenta, una violación a las reglas no escritas de su mundo ordenado y doloroso. «¿Qué crees que estás haciendo con mi hija?», espetó Augusto, avanzando hacia ellos como un depredador. Su presencia imponente rompió el encanto del momento. Marcelo se detuvo de inmediato, soltando con cuidado la mano de Lorena. La sonrisa de la niña se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de confusión y miedo que a Augusto le resultó dolorosamente familiar. Marcelo permaneció en calma, levantando las manos en un gesto universal de paz, un gesto que solo enfureció más a Augusto. «Señor Rivas, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar?», lo interrumpió Augusto, su voz goteando desdén e indignación. «¿Explicar qué? Fuiste contratado para conducir, para llevar y traer, no para montar este circo». Hizo un gesto furioso hacia el teléfono que aún emitía la melodía suave. «Apaga esa cosa ahora mismo». Lorena comenzó a llorar, un sollozo silencioso que le partió el corazón a Marcelo. Él se apresuró a tomar el teléfono y pausar la música. El silencio que cayó sobre la sala fue sofocante, pesado, cargado de la tensión del momento. Augusto miró a su hija, luego a Marcelo, y sintió una opresión en el pecho, una mezcla de rabia, dolor y una extraña sensación de celos que no supo cómo nombrar. ¿Celos de que un extraño hubiera logrado lo que sus millones no podían? «Papá, por favor», susurró Lorena, su vocecita pequeña y embargada por las lágrimas. «Marcelo solo me estaba enseñando a bailar, como las otras niñas». «¡Tú no puedes bailar!», explotó Augusto. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas, crueles y definitivas. «Estás en una silla de ruedas, Lorena. Cuanto antes lo aceptes, mejor será para todos». El rostro de Marcelo se contrajo ligeramente, un microgesto de dolor, pero permaneció en silencio, absorbiendo la brutalidad de las palabras de Augusto. Había algo en la mirada del chofer que desconcertó a Augusto. No era miedo, no era ira. Era una profunda y serena comprensión, como si pudiera ver más allá de la furia de Augusto y entender la herida purulenta de la que emanaba. Era como si Marcelo supiera exactamente el tipo de dolor que obligaba a un padre a ser tan cruel con su propia hija. «Señor Rivas», dijo Marcelo con calma, su voz portando un acento suave y educado que Augusto nunca se había molestado en notar antes. «¿Podemos hablar un momento en privado?» «No hay nada que discutir», respondió Augusto secamente, reafirmando su autoridad. «Recoge tus cosas, estás despedido». Marcelo asintió lentamente, una aceptación resignada que, extrañamente, no parecía una derrota.
Antes de darse la vuelta para marcharse, su mirada se posó en Lorena una última vez y le dedicó una sonrisa casi imperceptible. «Recuerda lo que hablamos de las mariposas, pequeña. Algunas vuelan de forma diferente, pero siguen siendo mariposas. Siguen volando». Mientras Marcelo caminaba hacia la puerta con una dignidad que Augusto encontró irritante, notó algo que lo dejó inquieto. El hombre no parecía sorprendido ni desesperado, como cabría esperar de alguien que acaba de perder su empleo de forma fulminante. Había una serenidad en sus movimientos, una compostura inquebrantable, como si supiera algo que Augusto ignoraba, como si esta escena fuera solo una parte de un plan más grande. Lorena continuó llorando, sus sollozos ahora más audibles en el silencio de la sala. Augusto se arrodilló junto a su silla de ruedas, intentando consolarla, pero sus palabras sonaban huecas y torpes incluso para él mismo. «¿Por qué lo despediste, papá?», preguntó Lorena entre sollozos, su pequeño cuerpo sacudido por el dolor. Él me hizo sentir normal otra vez». Augusto no supo qué responder. Durante los 6 meses transcurridos desde el accidente automovilístico que había dejado a Lorena paralizada de la cintura para abajo, había movilizado todo su poder y su fortuna. Había contratado a los mejores fisioterapeutas de la ciudad, a psicólogos infantiles de renombre, a especialistas traídos de otros países. Había llenado la casa de equipos de rehabilitación de última generación, y ninguno de ellos, con todos sus títulos y sus honorarios exorbitantes, había logrado arrancar una sola sonrisa genuina de su hija. Hasta que apareció Marcelo, un simple chofer. Mientras observaba a Lorena secarse las lágrimas con el dorso de la mano, una duda terrible comenzó a germinar en la mente de Augusto. Había cometido un error catastrófico. Había algo en ese hombre, en su calma, en su forma de mirar a Lorena, en sus enigmáticas palabras sobre mariposas, que no encajaba. Algo que había activado una alarma en su mente analítica, pero no del tipo que esperaba. No era la alarma de un oportunista, sino la de una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su vida. Una pieza que, temía, podría ser la más importante de todas. La historia de prejuicios y descubrimientos inesperados apenas comenzaba, y lo que Augusto estaba a punto de averiguar sobre Marcelo cambiaría no solo su perspectiva sobre el chofer, sino sobre sí mismo, de una forma que nunca creyó posible. Novo conocimiento sugerido, entendido. Continuamos con el segundo bloque, explorando las consecuencias de la decisión de Augusto y comenzando a desvelar el misterio que rodea a Marcelo. Bloque 2. El eco de las mariposas. La música cambia a un tono más sombrío y reflexivo, con notas de piano espaciadas. 3 días se habían deslizado lentamente desde la abrupta despedida de Marcelo. La mansión de los Rivas, una obra maestra de arquitectura moderna que solía ser el orgullo de Augusto, había regresado a su estado habitual, un mausoleo de silencio y frialdad. Augusto intentó sumergirse en el trabajo, encadenando reuniones y llamadas, convenciéndose a sí mismo con una lógica empresarial de que había tomado la decisión correcta. La seguridad de su hija era primordial. No podía permitir que extraños, especialmente empleados de servicio, desarrollaran una intimidad inapropiada y se aprovecharan de la vulnerabilidad de Lorena. Era una cuestión de protocolo, de mantener las distancias, de control. Pero Lorena no estaba colaborando con su plan de restaurar el orden. La niña, que antes había sido dócil en su tristeza, ahora oponía una resistencia pasiva pero inquebrantable. Se negaba a salir de su habitación, un santuario de paredes rosas y peluches que ahora parecía una celda. Apartaba los platos de comida que la cocinera le preparaba con esmero, y cada vez que oía el sonido de un auto en el camino de grava de la entrada, sus ojos se llenaban de una esperanza que se extinguía dolorosamente segundos después. El fisioterapeuta,
Un hombre con un currículum impresionante y unos honorarios aún más impresionantes, informó de una resistencia total. Es como si hubiera levantado un muro, señor Rivas. Simplemente se niega a participar, cierra los ojos y no responde a ningún estímulo. «Papá, ¿por qué no vuelve Marcelo?», preguntó Lorena por 10ª vez esa mañana. Su voz era un murmullo débil, casi perdido entre las sábanas de seda. Sus lágrimas habían dejado pequeñas manchas oscuras en la funda de la almohada. «Ya hemos hablado de esto, cariño». «Él no era la persona adecuada para este trabajo», respondió Augusto, su voz más áspera de lo que pretendía. Estaba de pie frente al espejo de su vestidor, ajustándose el nudo de una corbata de seda italiana. La crucial reunión con los inversores japoneses no podía esperar, por mucho que la atmósfera en casa fuera irrespirable. «Pero él me entendía», susurró Lorena, dándole la espalda y mirando fijamente la pared, como si en ella pudiera proyectar el recuerdo de una danza perdida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de un barrio de clase trabajadora, Marcelo estaba sentado ante una pequeña mesa de cocina. Sobre ella, un ordenador portátil de última generación, cuyo diseño elegante y potencia contrastaban violentamente con la humildad del entorno. La pantalla mostraba una serie de correos electrónicos redactados en un inglés, francés y portugués impecables, correspondencia académica y profesional que un simple chofer nunca debería ser capaz de mantener. Su teléfono sonó. «¿Doctor Silva?», dijo una voz al otro lado, hablando en un francés fluido y formal. «La universidad llama para confirmar su disponibilidad para la conferencia sobre neuroplasticidad y trauma infantil la próxima semana». «Necesito posponerla unos días, por favor», respondió Marcelo en el mismo idioma, su tono tranquilo y autoritario. Sus ojos no se apartaron de la pantalla, donde tenía abierta una fotografía que había tomado discretamente con su móvil. Lorena, en su silla de ruedas, sonriendo durante una de sus improvisadas clases de baile. «Ha surgido un caso especial que requiere mi atención personal». Augusto, en su prisa por contratar a alguien que simplemente cumpliera la función de conducir, nunca se había molestado en realizar una investigación de antecedentes exhaustiva sobre Marcelo. La agencia de empleo lo había recomendado como altamente cualificado y con experiencia con familias de alto perfil. Augusto había asumido, con la arrogancia de quien no necesita cuestionar los detalles que se referían únicamente a su pericia como conductor. Si se hubiera tomado la molestia de indagar, habría descubierto que el hombre al que había contratado para manejar su sedán de lujo poseía un doctorado en neurociencia por la Sorbona, que estaba especializado en terapia de música y movimiento para niños con trauma neurológico, y que había abandonado una prometedora carrera académica en París tras una devastadora tragedia personal. Pero había algo más, un vínculo oculto que ni la investigación más minuciosa podría haber revelado fácilmente. Marcelo conocía a la familia Rivas desde mucho antes de lo que Augusto podría haber imaginado. Mientras Augusto se preparaba para otro día de intentar ignorar los sollozos ahogados de su hija, su asistente personal, Bruno, un joven eficiente y meticuloso, entró en el despacho con una expresión de genuina preocupación. «Señor Rivas, disculpe la interrupción, pero necesito informarle de algo extraño», dijo Bruno, consultando su tableta. «Se trata del chofer que despidió, Marcelo Silva». «¿Qué pasa con él?», preguntó Augusto con impaciencia. «Bueno, señor, no ha intentado impugnar el despido, no ha solicitado una carta de recomendación, ni ha parecido desesperado en modo alguno. Simplemente aceptó la liquidación y se fue». Augusto frunció el ceño. Era cierto, la reacción serena de Marcelo lo había desconcertado desde el principio. «¿Y bien? ¿Qué tiene de extraño?
Quizás ya tenía otro empleo. Es que, por protocolo, hice algunas verificaciones básicas postempleo, señor, y descubrí que tiene una formación académica muy avanzada. Habla 4 idiomas con fluidez y... Bruno dudó, como si temiera la reacción de su jefe. Hay registros de su trabajo en hospitales europeos de primer nivel, específicamente con niños con necesidades especiales. El estómago de Augusto se contrajo. Una sensación helada comenzó a extenderse por su pecho. ¿Por qué no me dijiste esto antes de contratarlo? Porque usted no solicitó una verificación de antecedentes completa, señor, respondió Bruno, visiblemente nervioso. Usted dijo que solo necesitaba a alguien para conducir, que la recomendación de la agencia era suficiente. Augusto se recostó en su silla, el recuerdo de la breve entrevista con Marcelo volviendo a su mente. El hombre había sido educado, reservado, y había respondido a todas las preguntas sobre su experiencia como conductor de manera impecable. No había dado ninguna pista de su pasado. Había sido un lobo disfrazado de cordero, pero ¿con qué propósito? Esa tarde, Augusto regresó a casa más temprano de lo habitual, una sensación de malestar royéndole por dentro. Encontró a Lorena exactamente como la había dejado, inmóvil en su cama, mirando por la ventana hacia el jardín. Pero esta vez sus labios se movían, susurrando algo para sí misma. ¿Con quién hablas, cariño?, preguntó él, acercándose con cuidado. Con las mariposas, respondió ella sin girarse, su voz soñadora. Marcelo me enseñó que algunas vuelan diferente, pero siguen volando, como yo. Un nudo se formó en la garganta de Augusto. Eran las mismas palabras que Marcelo le había dicho a Lorena antes de irse. No era una frase casual, era parte de una terapia, de un lenguaje que él había construido con su hija, un lenguaje que Augusto había destrozado. Más tarde esa noche, después de que Lorena finalmente se durmiera, agotada de tanto llorar, Augusto se encontró caminando sin rumbo por la casa. Sus pasos lo llevaron a la inmaculada y silenciosa cochera, el espacio donde solía encontrar a Marcelo limpiando el coche con una dedicación casi reverencial, a menudo tarareando en voz baja. Ahora estaba vacío. Pero algo en el asiento del copiloto del auto llamó su atención. Una pequeña carpeta de cuero que Marcelo debía haber olvidado en su apresurada salida. Con una mezcla de aprensión y curiosidad, la abrió. No esperaba encontrar más que documentos personales o manuales del vehículo. En su lugar, encontró una colección de artículos médicos impresos, todos sobre parálisis infantil, plasticidad neuronal y técnicas de musicoterapia. Junto a ellos, había una serie de notas manuscritas, meticulosamente organizadas. Las notas detallaban un plan de tratamiento completo bajo las iniciales LR. Había diagramas de ejercicios de movimiento pasivo, progresiones de escalas musicales adaptadas a estados de ánimo y observaciones diarias sobre la respuesta de Lorena que revelaban un conocimiento profundo de su condición, mucho más allá de lo que cualquier chofer debería poseer. En el fondo de la carpeta, metida en un sobre, Augusto encontró una fotografía antigua, algo descolorida por el tiempo. Mostraba a un Marcelo más joven, vestido con una bata blanca de médico, de pie junto a una cama de hospital. En la cama, una mujer rubia de sonrisa radiante. Ambos miraban a la cámara con una complicidad evidente. La mujer tenía los mismos ojos azules que Lorena. Era su esposa, Camila, la mujer que había muerto en el mismo accidente que había dejado a Lorena paralizada. Augusto sintió que el aire le faltaba. La foto estaba fechada 6 años atrás, en un hospital de París. En el reverso, una anotación en una caligrafía elegante: Dr. Marcelo Silva, especialista en trauma neurológico pediátrico durante el tratamiento de Camila Rivas. Dejó caer la foto como si le quemara los dedos.
sus manos temblando incontrolablemente. Marcelo no era un extraño que había aparecido por casualidad. Había conocido a Camila, había tratado a su esposa, y ahora, 6 años después, había aparecido misteriosamente para trabajar en su casa, justo cuando Lorena más lo necesitaba. Cada palabra dura, cada mirada de desprecio, cada humillación que le había infligido a Marcelo en las últimas semanas, ahora adquiría un peso insoportable. El hombre que había despedido con tanta crueldad no era un oportunista. Era, posiblemente, la única persona en el mundo que realmente sabía cómo ayudar a Lorena. Y él, en su ceguera y arrogancia, acababa de expulsarlo de sus vidas. A la mañana siguiente, la rutina de Augusto se hizo añicos. Las reuniones programadas, las llamadas importantes, las decisiones millonarias, todo perdió su relevancia. Se sentó en su despacho, pero no para trabajar. La fotografía de Camila y Marcelo era un sol negro en el centro de su universo, absorbiendo toda su atención, deformando toda su realidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el destino, o una fuerza más calculada, había traído al médico de su difunta esposa a trabajar como chofer en su casa, precisamente en el momento en que su hija enfrentaba una crisis similar? No podía ser una simple coincidencia. La idea era demasiado improbable, demasiado poética para el mundo pragmático y ordenado de Augusto. Canceló todos sus compromisos con una serie de llamadas breves y tajantes, para gran sorpresa de su asistente. Luego, convocó a Bruno a su despacho. «Quiero que contrates a la mejor agencia de investigación privada de la ciudad. Inmediatamente», ordenó Augusto. Su voz era un eco de su habitual autoridad, pero ahora teñida de una desesperación apenas contenida. «Quiero un informe completo sobre Marcelo Silva. Cada documento, cada empleo, cada dirección, cada paso que ha dado en los últimos 15 años. No escatimes en gastos, lo quiero para ayer». «Señor, si me permite preguntar, ¿a qué se debe esta urgencia?», preguntó Bruno, ajustándose las gafas con nerviosismo, desconcertado por el cambio de prioridades de su jefe. «He descubierto que nuestro ex-chofer no es quien pensábamos que era», respondió Augusto, sosteniendo la fotografía como si fuera una prueba en un juicio. «Y necesito saber exactamente con quién he estado lidiando antes de cometer otro error irreparable». Mientras la maquinaria de la investigación se ponía en marcha, la condición de Lorena se deterioraba a un ritmo alarmante. La niña se había sumido en una apatía profunda. Se negaba a comer, había dejado de hablar por completo y una fiebre baja pero persistente se había apoderado de su pequeño cuerpo, una fiebre que los médicos no podían atribuir a ninguna causa infecciosa. El fisioterapeuta informó que Lorena había permanecido con los ojos cerrados durante toda la sesión, su cuerpo flácido y sin respuesta, como si su espíritu hubiera decidido abandonar la lucha. «Es como si hubiera perdido la voluntad de vivir, Augusto», murmuró el doctor Diniz, el pediatra de la familia, después de examinarla. Su rostro, normalmente afable, estaba sombrío. A veces, los niños que han sufrido un trauma severo desarrollan un apego emocional muy específico, casi terapéutico. Cuando esas conexiones se cortan de forma abrupta, el impacto psicológico puede manifestarse físicamente. «Está sugiriendo que mi hija está enferma porque despedí a un chofer», interrumpió Augusto, su voz cargada de una incredulidad que luchaba por enmascarar su creciente pánico. «Estoy sugiriendo», replicó el doctor Diniz con una paciencia profesional, que quizás subestimó la importancia que esa persona tenía en el proceso de recuperación de Lorena. «A veces, la medicina del alma es tan importante como la del cuerpo». Esa tarde, el informe preliminar de la agencia de investigación llegó a su correo electrónico encriptado. Augusto se encerró en su despacho, y con cada página que leía, sentía cómo los cimientos de su mundo se desmoronaban.
Los hechos confirmaron y ampliaron lo que ya sospechaba. Marcelo Silva se había graduado con honores en medicina en la Universidad de São Paulo. Se había especializado en neurología pediátrica en Francia y durante 6 años había sido una estrella en ascenso en el Hôpital Necker-Enfants Malades, en París, el mismo hospital donde Camila había sido tratada durante un periodo de investigación que ella realizó en el extranjero. Pero había más, mucho más. El informe detallaba la tragedia que había redefinido la vida de Marcelo. Su propia hija, Luna Silva, de 5 años, había muerto en un accidente de coche 3 años atrás, en circunstancias terriblemente similares a las que habían dejado a Lorena paralizada. Tras la muerte de Luna, Marcelo había abandonado la medicina tradicional. Se había alejado del mundo de los hospitales y las farmacéuticas para dedicarse a desarrollar técnicas no convencionales de terapia, utilizando la música y el movimiento como herramientas para reconectar las vías neuronales en niños traumatizados. El informe incluía enlaces a artículos científicos publicados por Marcelo, citas en prestigiosas revistas médicas internacionales y algo que hizo que la sangre de Augusto se helara. Una entrevista que Marcelo había concedido a un periódico francés 2 años antes. En ella hablaba de su dolor, pero también de su nueva misión. Perdí a mi hija, pero su espíritu me guía. Mi objetivo ahora es encontrar a otros niños como Luna. Niños a los que la medicina tradicional ha puesto una etiqueta de imposible y ofrecerles una segunda oportunidad de sonreír, de moverse, de vivir. Augusto sintió un vértigo abrumador. El hombre que había tratado como un sirviente era un pionero en su campo, un alma herida que había transformado su propio dolor en una fuente de curación para otros. Con manos temblorosas, marcó el número de teléfono de Marcelo que la agencia le había proporcionado. El teléfono sonó varias veces, cada tono un martillazo en la conciencia de Augusto. Finalmente, una voz tranquila respondió. «Sabía que llamaría, señor Rivas», dijo Marcelo, sin esperar siquiera un saludo. «¿Por qué?», logró preguntar Augusto, su voz traicionando una mezcla de rabia, confusión y una incipiente admiración. «¿Por qué no me lo dijo desde el principio?» «Porque hombres como usted no contratan a ex-doctores con teorías revolucionarias para que conduzcan sus coches. Ustedes contratan choferes», respondió Marcelo, su voz sin rastro de rencor, solo de una calma agotadora. Y Lorena no necesitaba un médico famoso que la pusiera bajo un microscopio. Necesitaba un amigo, alguien que pudiera acercarse a ella sin levantar sospechas, sin las expectativas y la presión que vienen con un título. Necesitaba a alguien que le enseñara a volar de nuevo, no a alguien que le recordara constantemente que sus alas estaban rotas. «¿Qué clase de juego está jugando con mi familia?», insistió Augusto, aferrándose a la ira como un salvavidas. Marcelo suspiró profundamente al otro lado de la línea. «No es ningún juego, señor Rivas. Su esposa, Camila, vino a verme 6 meses antes del accidente. Estaba en París por su investigación y buscó mi consulta». «¿Camila? ¿Por qué haría eso?» «Porque estaba investigando tratamientos alternativos para la parálisis infantil. Los médicos, durante su embarazo, le habían advertido de un pequeño riesgo genético, una predisposición que podría afectar a Lorena en el futuro, una posibilidad remota, pero para Camila, cualquier riesgo para su hija era inaceptable». Augusto sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Imposible. Lorena nació perfectamente sana. Nació sana, sí, pero Camila era una científica. No dejaba nada al azar. Estaba preparando un plan de tratamiento preventivo, una red de seguridad, por si lo impensable llegaba a ocurrir. Y me hizo prometerle algo. Me hizo prometer que si Lorena alguna vez me necesitaba, yo haría
todo lo que estuviera en mi poder para ayudarla, sin importar las circunstancias. Las palabras de Marcelo resonaron en el silencio del despacho, reescribiendo 6 años de historia en un instante. Camila le había ocultado un secreto médico. Se había preparado para una tragedia que él nunca había considerado. «Mientes», murmuró Augusto, pero su voz carecía de toda convicción. «Está en su testamento, señor Rivas, en la sección que sus abogados probablemente clasificaron como disposiciones personales o delirios de una madre preocupada. Camila dejó instrucciones muy específicas sobre cómo Lorena debía ser tratada en caso de parálisis, y mi nombre estaba en ellas». Con una urgencia febril, Augusto abrió los archivos digitales del testamento de Camila en su ordenador. Se desplazó por las cláusulas legales hasta que encontró una sección que apenas recordaba haber leído. Página 17, anexo C. En el improbable pero posible caso de trauma neurológico o parálisis que afecte a nuestra hija Lorena, recomiendo encarecidamente que se contacte al doctor Marcelo Silva, del Hospital Necker. Sus métodos pueden parecer poco ortodoxos, pero su enfoque en la conexión mente-cuerpo funciona donde la medicina tradicional a menudo fracasa. «Dios mío», susurró Augusto, dejando caer el teléfono sobre el escritorio. En ese preciso instante, Bruno apareció en la puerta, con una carpeta en la mano y una expresión de perplejidad. «Señor, hay algo más que debe ver. Encontré registros de pagos que su esposa hizo a una clínica de rehabilitación pediátrica en París. Pagos mensuales que continuaron debitándose automáticamente de una cuenta conjunta hasta el mes pasado». Augusto tomó los documentos. Camila había estado financiando una clínica donde, según el informe, Marcelo trabajaba como consultor principal. «No nos estaba observando», murmuró Augusto para sí mismo, la comprensión cayendo sobre él como una avalancha. Estaba esperando, cumpliendo su promesa. En ese momento, la magnitud de su arrogancia lo aplastó. Había despedido, de la forma más humillante posible, al único hombre en el mundo que su esposa había elegido específicamente para cuidar de su hija. Lo había tratado como a un charlatán, como a un oportunista, y lo había hecho frente a Lorena, destruyendo la única conexión genuina que la niña había logrado forjar desde la tragedia. Su prejuicio, su necesidad de control, su ceguera, casi le habían costado a su hija su única oportunidad real de recuperación. Augusto volvió a tomar el teléfono, su orgullo hecho añicos. «Marcelo, necesito que vuelvas». «No funciona así, señor Rivas», respondió Marcelo, su voz tranquila pero inflexible. «No soy un empleado que puede despedir y recontratar a su antojo. Soy el médico que su esposa eligió. Soy el hombre que le hizo una promesa y soy el amigo de su hija. Si quiere que vuelva, las condiciones han cambiado». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Augusto, la rendición total en su voz. «Quiero que dejes de intentar arreglar a tu hija como si fuera una máquina rota y empieces a participar en su sanación. Quiero que admitas, primero ante ti mismo, que no siempre sabes qué es lo mejor para ella. Y quiero que te disculpes, no conmigo, con Lorena. Quiero que le pidas perdón por haberle arrebatado la única chispa de alegría que ha tenido en 6 meses. «¿Y si hago todo eso?», preguntó Augusto tragando saliva, el sabor amargo de la humildad llenándole la boca. «Entonces», dijo Marcelo, «quizás Lorena todavía tenga una oportunidad, no solo de caminar, sino de ser feliz». Mientras Augusto procesaba la enormidad de sus errores, una notificación vibró en su teléfono. Era un mensaje de texto de Marcelo. «Lorena me pidió que te enviara esto». Adjunto había un vídeo de 3 minutos. Con el corazón en un puño, Augusto lo abrió. La imagen mostraba a Lorena en su silla de ruedas, pero no en la mansión. Parecía ser un consultorio o una sala de terapia, un lugar luminoso y acogedor. Sonreía,
una sonrisa radiante que Augusto no recordaba haber visto nunca, mientras movía los brazos y el torso en sincronía con una música suave y rítmica. Sus piernas, aunque inmóviles, se balanceaban ligeramente, como si el ritmo de la música las estuviera despertando de un largo sueño. Marcelo aparecía brevemente en el encuadre, no tocándola, sino guiando sus movimientos con gestos suaves, su rostro una mezcla de concentración profesional y afecto paternal. El vídeo terminaba con Lorena riendo a carcajadas. El texto que acompañaba al vídeo era devastador en su simplicidad. Grabó esto la semana pasada. Quería que fuera una sorpresa para ti. Fue cuando todavía creía que la amabas más que a tu propio orgullo. Augusto sintió como si le hubieran apuñalado. Vio el vídeo una y otra vez. Cada risa de Lorena una acusación a su ceguera. Se dio cuenta de que no solo había perdido a un empleado, había traicionado la confianza de su hija. Y por primera vez en su vida de hombre poderoso y resolutivo, no estaba seguro de poder recuperar lo que había destruido. Pero mientras observaba el vídeo por 10ª vez, una nueva determinación nació en su pecho. No la determinación de controlar, sino la humildad de aprender. Quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para convertirse en el padre que Lorena realmente merecía. Al otro lado de la ciudad, Marcelo colgó el teléfono y miró una fotografía enmarcada en su escritorio. Era su hija, Luna, sonriendo en un columpio, poco antes del accidente que se la llevó. «Una más, mi pequeña mariposa», susurró. «Vamos a salvar a una más». Augusto condujo hasta el modesto apartamento de Marcelo sin previo aviso. Lo encontró en el pequeño balcón, leyendo un libro en francés, como si lo estuviera esperando. «Lo planeaste todo», dijo Augusto, sin preámbulos, subiendo los escalones. «Desde el primer día». Marcelo cerró el libro y señaló la silla vacía a su lado. «Siéntese, señor Rivas. Es hora de que hablemos, no como jefe y empleado, sino como dos hombres que aman a la misma niña». «¡No!», explotó Augusto, la frustración y la culpa buscando una salida. «Mentiste sobre quién eras, manipulaste a mi familia». «Cumplí una promesa que le hice a su esposa», lo corrigió Marcelo, su voz firme. «Una promesa que usted nunca supo que ella me pidió que hiciera. Camila sabía que nunca aceptarías métodos no convencionales. Conocía tu necesidad de controlar todo, de tener respuestas científicas para problemas del alma. Me pidió que encontrara la manera de estar cerca de Lorena si algo sucedía, incluso si eso significaba mentir sobre quién era yo». Marcelo se inclinó y recogió una carta amarillenta de una mesita. «Camila escribió esto para ti. Me pidió que te la entregara solo cuando llegara el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora». Augusto reconoció la caligrafía de su esposa. Con manos temblorosas abrió la carta. «Mi querido Augusto», leyó en voz alta, «si Marcelo te está entregando esta carta, significa que nuestra pequeña mariposa necesita su ayuda, y tú, en tu dolor y tu necesidad de control, estás luchando contra ello. Por favor, mi amor, detente. Deja de intentar arreglar a Lorena y empieza a amarla por quien es ahora. Deja que Marcelo la ayude. Él perdió a su propia hija, pero su corazón es lo suficientemente grande como para ayudar a salvar a la nuestra. Confía en él, confía en mí». Las lágrimas rodaron por el rostro de Augusto sin control. «¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿Por qué no estabas listo para escuchar?», respondió Marcelo con suavidad. «Necesitabas ver a Lorena sonreír de nuevo por ti mismo para entender que no todo en esta vida se puede comprar o controlar». En ese instante, el teléfono de Augusto sonó. Era Clara, la enfermera de Lorena, y su voz estaba cargada de pánico. «Señor Rivas, tiene que venir a casa inmediatamente. Es Lorena. Se ha levantado de la cama. Está tratando de caminar sola, apoyándose en los muebles. Dice que no se detendrá hasta que Marcelo vuelva».
Augusto sintió que el mundo se le venía encima. «Voy para allá», le dijo a Marcelo, su voz una mezcla de terror y súplica. «¿Vienes conmigo?» «No como tu empleado», respondió Marcelo poniéndose de pie. «Iré como el médico de tu hija, como el hombre en quien tu esposa confió, y como alguien que ya no aceptará ser tratado como inferior por intentar salvar a tu familia». En el coche, de vuelta a la mansión, Augusto finalmente hizo la pregunta que ardía en su conciencia. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí, Marcelo? Quiero que dejes de ver el color de mi piel antes de ver mi competencia», dijo Marcelo, mirándolo directamente a los ojos. «Quiero que dejes de asumir que porque soy un hombre negro brasileño que conducía tu coche, no puedo estar cualificado para sanar a tu hija. Y quiero que admitas que pasaste 6 meses pagando a los mejores especialistas del mundo, pero despediste al único que funcionó porque no tenía la apariencia que tú esperabas de un médico». Las palabras de Marcelo fueron un golpe directo al ego de Augusto. Se dio cuenta de que su prejuicio había sido más profundo y sutil de lo que jamás habría admitido. Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Lorena en el pasillo, apoyada en su silla de ruedas, pero con los pies firmemente en el suelo, intentando dar pequeños y temblorosos pasos. Las lágrimas surcaban su rostro, pero había una determinación de acero en su mirada. «¡Lorena!», corrió Augusto hacia ella, pero la niña levantó una mano para detenerlo. «No, papá, tengo que mostrarle a Marcelo que lo logré, tengo que mostrarle que no me rendí». Marcelo se acercó lentamente y se arrodilló a la altura de la niña. «Nunca dudé de que lo lograrías, mi pequeña mariposa, pero no necesitas lastimarte para demostrármelo». «¿Vas a volver?», preguntó Lorena, su voz pequeña y llena de una esperanza frágil. Marcelo miró a Augusto, una pregunta silenciosa en sus ojos. Augusto finalmente entendió. Esto no se trataba de contratar o despedir, se trataba de rendirse, de tragarse su orgullo, de admitir que había juzgado a un hombre extraordinario por las razones más superficiales y equivocadas. «Marcelo», dijo Augusto, su propia voz embargada por la emoción. «No sé cómo disculparme por lo que hice, no sé cómo compensar mi prejuicio, mi arrogancia, pero si todavía hay una oportunidad, me gustaría que volvieras, no como mi chofer, como el médico que mi esposa eligió, como la persona que hizo que mi hija volviera a sonreír». Marcelo sonrió por primera vez desde que había sido despedido, una sonrisa cálida y genuina. «Solo si me prometes una cosa, lo que sea». «La próxima vez que le enseñe a Lorena a bailar», dijo Marcelo, «tú bailarás con nosotros, porque ella necesita a su padre, no solo a su médico». Y allí, en el corredor de esa mansión que durante tanto tiempo había sido un sepulcro de tristeza, comenzó la más hermosa de las reconstrucciones, la de una familia aprendiendo que el amor no conoce prejuicios y que a veces el remedio más poderoso es simplemente aceptar la ayuda de quien está dispuesto a ofrecerla, sin importar su apariencia, su origen o el color de su piel. La verdadera sanación, para los tres, acababa de comenzar.